poder, la persecución del poder, cómo establecer una normativa sistemática de tal manera que podamos decir en México, como en Rusia, como en Estados Unidos, el poder tiene estas características y se obtiene de esta manera, ¿verdad? Entonces, la teoría, ¿sobre qué trabaja? Sobre conceptos, sobre hipótesis. Se plantean hipótesis sobre la realidad. Vamos a decir, en este momento, ¿cómo podríamos calificar la actuación, el ejercicio del poder del presidente de la República? Tres encuestas. ¿Dónde lo ubicamos? ¿Cuál sería nuestra teoría? Cada uno puede tener una teoría diferente, ¿verdad? Porque primero el presidente está inmerso en un marco jurídico constitucional, es decir, un marco legal. El presidente tiene un poder que devino de un procedimiento legal, de un procedimiento jurídico. Si no estuviera ahí, sería otra cosa, ¿verdad? Entonces, el presidente tiene una personalidad jurídica apoyado o sostenido en la Constitución. Pero el presidente no actúa exactamente, o ningún presidente, no actúa exactamente como dicen las reglas. También él tiene su manera de ser, su manera de actuar, su manera de pensar, su manera de ver las cosas. Tiene una visión de la realidad que puede ser o es diferente a la mía o a la de ustedes, a la de cada uno de ustedes. Entonces, la teoría política, vamos a decir, si pudiéramos hacer una teoría acerca de la actuación del Ejecutivo en México, ¿cómo podríamos construir una teoría al respecto? ¿Cómo podríamos construir una teoría? ¿Qué diríamos? Todos los días hay diferentes planteamientos teóricos en la opinión pública. Escuchamos, por ejemplo, en redes sociales a unos y a otros, ¿verdad? Todos opinan en la vida política de México y cada quien tiene su concepto o su visión o su teoría. No es importante. Entonces, ¿qué importa? Y al decir primero los pobres, ¿verdad? Y decir, no me vengan con que la ley es la ley, entonces, ¿qué significa eso? Hay una hipótesis ahí detrás de esto, en donde podemos nosotros teorizar y decir, bueno, si está diciendo que la ley no es importante y está diciendo que primero son los pobres, ¿verdad? Entonces quiere decir que él podría hacer cualquier cosa para cumplir esa visión de que primero los pobres. ¿No? Podríamos plantear una idea, ¿verdad? Pero esa idea no es aislada. Hay que vincularla con otras ideas de la realidad política del país. No podemos decir, no, lo que pasa es que no respeta las reglas, se las está brincando. No, es una construcción. Entonces, a medida que vamos analizando la realidad, la teoría es, como decía la compañera, un conjunto de ideas que derivan de hipótesis acerca de la observación o fundadas en la observación de los acontecimientos, de los hechos o de la realidad, de lo que está sucediendo en la realidad, para tirar o para extraer consecuencias. Eso sería una teoría, no es una definición muy conceptual, pero estamos hablando de elementos, conjunto de ideas que parten de una observación, esa observación sobre hechos, o si no queremos decir hechos, una realidad que estamos observando y cada quien, dicen que cada quien ve la realidad de diferente manera, ¿verdad? Y que lo que estamos viendo no es real. Y algunos autores opinan que es invención nuestra, pero eso también es medio complicado comprender ese planteamiento porque yo creo que todos estamos viendo sillas de aquí, estamos viendo
estamos viendo las mismas mesas. Lo que pasa es que nuestra perspectiva es diferente, ¿verdad? No se ve la mesa desde donde estás tú, donde están los compañeros allá al fondo, ustedes, ¿verdad? A ver cómo la estoy viendo yo. Entonces, más bien es esto, la realidad tiene diferentes facetas y depende desde dónde las estemos viendo. Y es igual con los hechos, y es igual con la actuación de las personas. Y es igual con la actuación del gobierno. Ustedes han escuchado de que dicen, el problema de seguridad es mera percepción. Bueno, ¿cuáles son los hechos? ¿Es mera percepción o es una realidad? Es decir, yo tengo mi percepción, a mí nunca me han... Bueno, una vez trataron de... Me persiguieron en mi auto durante todo Morones Prieto, y luego me adelantaron, y luego se detuvieron, y al dar vuelta yo para Revolución Sur, se sale el carro y me da un golpe. Pero yo los venía viendo por el retrovisor, porque traen las luces prendidas ellos, y venían a la misma velocidad. Yo bajaba y ellos bajaban. Subían y ellos subían la velocidad. Entonces, era un hecho que me iban siguiendo. Entonces, ¿qué sucede? Que ahí en Chapultepec y Revolución, pues es muy complicado porque debajo del puente de Chapultepec y Revolución se hace un conflicto terrible. Entonces, me quedé en el lado derecho, en el carril derecho, y ellos se quedaron en el carril izquierdo que sube para el puente. Entonces, se embarcaron conmigo y me dijeron algo, yo todavía los vidrios altos ni los vi, pero sí escuché más o menos lo que me decían. Entonces, bajé el vidrio y lo volteé a ver y les dije, ¿qué pasó? Y me dicen, me chocaste. Entonces, yo lo único que contesté, le dije, no, yo no te choqué, tú me chocaste. Y vi un hueco adelante de ellos porque se murió y ellos estaban entretenidos diciéndome algo. Entonces por ahí me metí. Bueno, me siguieron hasta Revolución y Eugenio Garzazada. Entonces yo me despedí ahí entre las colonias, ¿verdad? Y ya los perdí. Entonces, dice, bueno, no es una percepción. Yo no tengo la percepción de la inseguridad, ¿verdad? Entonces yo la sentí, la inseguridad, no me pasó nada, ¿verdad? Mucha gente dice, la opinión pública, los medios dicen, y las encuestas dicen, la percepción de inseguridad es de tanto porcentaje o en tantos ciudadanos, etcétera. Bueno, yo creo que hay inseguridad. Si alguien te persigue, tiene una mala intención y te está persiguiendo con una gran impunidad, porque lo puede hacer, porque nadie le va a hacer nada. Igualmente, la gente que ha vivido eso no es una percepción, es una realidad. La gente que ha sufrido peores cosas, Dios nos libre de tener un problema de eso, pero la gente que ha sufrido eso, pues no es una percepción. Y luego las notas de que Nuevo León ocupa el primer lugar en homicidios dolosos, hace unos días lo dijo la prensa, el primer lugar en el país. Entonces, bueno, pues la gente de ahí se puede hacer una idea y a lo mejor ve una nota de esta naturaleza y dice, pues yo percibo que estamos muy mal en seguridad, ¿verdad? Y si todos los días aparecen muertos, aparecen asaltos, aparecen miles de cosas en materia de criminalidad, pues bueno, esa percepción crece, ¿verdad? No todo el mundo ha sufrido algo, pero entonces nosotros tenemos, una cosa es percibir. Es como decir, yo intuyo que puede pasar. Pero una teoría no se construye con intuiciones, se construye con realidades. Y así, entonces, la teoría política se va construyendo. Los griegos en la teoría política clásica ya sabemos cómo concebían la política y cómo concebían el poder. Y por eso se resolvían en formas de gobierno. Entonces,
aunque tenían esclavos, los griegos eran muy demócratas, pero la esclavitud era permitida, ¿verdad? Entonces, pero eran demócratas. Entonces, la democracia ateniense era un ejemplo en la antigüedad. La democracia ateniense. Ese ejemplo, bueno, pues pasa a los romanos, esa claridad en la concepción del poder. Al poder concebido alrededor de qué, alrededor de una participación de la sociedad o del pueblo, mejor dicho, del pueblo en las decisiones públicas. Porque los atenienses, aunque su tierra, su población era muy pequeña, ¿verdad?, podían participar en las decisiones públicas de manera directa. No había los mecanismos de participación que hoy conocemos, sino había mecanismos de participación directa. Si alguien quería ir a la asamblea, podía ir y exponer ahí verbalmente sus problemas o sus demandas, como decimos, la población plantea sus demandas, ¿no? Pero eso, pues naturalmente se aplicaba a un mundo reducido. Ya desde entonces, la teoría política se construyó alrededor de ciertos factores, ciertos elementos, en donde sobresale naturalmente primero el poder y luego su ejercicio. Y por eso se construyeron formas de gobierno diferentes. ¿Quién ejerce el poder en un momento dado? Una persona, varias personas o muchas personas, ¿verdad?, para decir, bueno, estas son las formas de gobierno clásicas. La evolución de esta teoría pues se va adaptando a las realidades que se van sucediendo. No es lo mismo la teoría política en la época del medievo, de la época feudal, ¿verdad? Ni tampoco es en el Renacimiento la misma concepción, porque van adquiriendo otros actores, van interviniendo y entonces va construyendo una teoría política poco a poco con ciertos elementos, que se observan en la realidad. ¿Cuándo se iban a imaginar que el Papa iba a llegar y a tener tanto poder como para determinar quién debería de ser coronado o no rey, marca en un país, ¿verdad? Entonces, nadie se imaginaba, los griegos no imaginaban eso, los griegos vivían en su... Y sí conocían, bueno, qué es la participación del pueblo. Ellos eran demócratas, la democracia, la aristocracia, la tiranía. Eran las formas de gobierno que ellos conocían. Y en ese mundo, pues había muchos tiranos. Casi todos los pueblos bárbaros eran tiranos, ¿verdad? Pero Herodoto cuenta ahí una historia que sucede en Asia, en un país de Asia, donde eso lo narra Norberto Bobbio, donde se discutía qué forma de gobierno iba a ser mejor. El rey discutía con sus consejeros, recordarán que el parlamento, el consejo del rey en aquel entonces, en el siglo VIII antes de Cristo, se preguntaban el monarca qué forma de gobierno era la mejor. Y algunos decían la forma de democracia, y otros decían no, la dictadura. No, ¿por qué? Porque tenemos más control sobre la población, ¿verdad? No, la democracia porque hay más participación y el pueblo puede estar más satisfecho. Entonces, ya discutían eso, según Herodoto, en sus historias, ¿verdad?, narra esa situación donde ya se discutía antes de Cristo qué forma de gobierno era. Y los griegos llegaron a la concepción de que la democracia era bien. Y las otras eran las formas contrarias. La aristocracia, el gobierno de pocos, no de los ricos. El concepto clásico de la teoría política, la aristocracia no eran los ricos, no eran los que tenían más dinero. Hoy manejamos eso, ¿verdad? Hoy vemos que los que tienen el poder también tienen poder económico. Entonces se forma una élite. Y la élite surge en estos tiempos. Es decir, no antes una élite, sino es otro elemento. ¿Por qué? Porque
No es una ideología, no es un sistema, no es un... Entonces, a principios del siglo XX, tres décadas, sobre todo en la segunda década del siglo XX, después de que la Primera Gran Guerra termina con la derrota de Alemania, surgen nuevas ideas en la teoría política, surgen nuevas ideas alrededor de nuevos paradigmas. Ya no es aquella preocupación en ese momento de que si el pueblo no el pueblo, de que si la democracia no la democracia, no. Surge de una realidad. Los alemanes fueron derrotados, fueron humillados en la Primera Guerra, ¿verdad? Con el Tratado de Versalles, que los limitó y los sujetó, los situó. A partir de ese momento, bueno, empieza a pensarse en ellos, motivados por qué? Razones psicológicas, emocionales, etcétera, ¿verdad? Un malestar interior en sus personas, de decir, éramos fuertes y nos acabaron, y nos sometieron. Entonces, pierden esa guerra los alemanes y empiezan pues a pensar en materia jurídica, en materia económica. Y uno de los hombres que empieza a trabajar eso en materia jurídica es Carl Schmitt, que elabora su teoría política sobre amigo-enemigo. Él escribe, sobre todo, él es un jurista, pero además erudito, y escribe sobre la política, escribe sobre el poder y lo lleva al campo de lo constitucional. ¿Verdad? Y hace su teoría constitucional, pero alrededor del concepto amigo-enemigo. ¿Y por qué amigo-enemigo? Bueno, porque traía muy reciente, esto fue en los 20, traía en el 18, 2 años atrás, pues que su país había sido derrotado en esa primera guerra. Y es a partir de esa de esa tercera década, de los 20 a los 30, cuando empieza precisamente los alemanes, primero, así como ideológicamente hablando, o teóricamente hablando desde el punto de vista de teoría política, empiezan a analizar su realidad y es cuando un hombre, Hitler, empieza a trabajar en sus ideas. Hitler, naturalmente, que revela en el ejercicio de poder un gran odio, malestar personal interno terrible, maltratado por su padre. Hay algunos libros que yo les recomiendo que lean y los encuentran en Amazon. Hitler de pequeño, escrito por ellos allá, europeos, no son autores europeos. De pequeño, de joven, de adulto, cómo fue maltratado en su familia. Entonces, tenía una gran carga de animosidad en contra de muchas cosas de la realidad. Entonces, empieza él a trabajar en los 20, muy joven, de tal manera que va construyendo una teoría alrededor de lo que debe de ser el Estado y de lo que debe de ser la política. Pero no está lejos de lo que construyó con las ideas de Karl Marx, ¿verdad? Más tarde en la Revolución Rusa, Lenin, ¿verdad? Entonces, y después, en la década de los 30,
¿verdad? Ya al final de los 30, en los años 39, en el año 39, cuando se desata la guerra, la Segunda Gran Guerra, ¿verdad? Bueno, ya había todo un marco conceptual dentro de la teoría política, donde fueron construyéndose esas ideas. Por un lado, la revolución. Lenin, el revolucionario, con ideas sustraídas de la obra de Marx, aunque Marx nunca dijo eso, no lo escribió, pero bueno, la construcción revolucionaria de ahí es revolucionaria y reformismo. Entonces, ¿qué sucede? Que por un lado, la Revolución Rusa provoca una teoría alrededor del concepto de poder y del concepto del Estado. El Estado es un vehículo nada más para construir una nueva realidad. Y entonces, para eso, si es necesario, hay que hacer una revolución. Hay que revolucionar violentamente para que el Estado se convierta. Y el día de mañana, ya cuando esté todo dado, desaparezca el Estado. Y bueno, pues alrededor de qué se trabaja, alrededor de la desaparición de la propiedad privada. ¿Por qué? Porque Marx hace un inteligente análisis profunda filosófico sobre la relación entre el derecho, la economía y la sociedad. Hace un análisis muy importante. Digo, eso sería otra cosa discutirlo en una sesión como esta, pero vale la pena analizar cuál es el contenido político de la obra de Marx, no nada más económico, sino el contenido político de la obra de Marx, ¿verdad? Donde vincula derecho. El derecho, visto así a la luz de una visión muy general, podríamos decir que el derecho justifica la explotación, ¿verdad? Beneficia a la burguesía. Es una superestructura igual que el Estado. Pero bueno, mientras el pensamiento de Lenin es, para cambiar todo esto, necesitamos proceder a la revolución. No importa qué pase en la revolución, no importa. Entonces, es un concepto como a veces se le atribuye a Maquiavelo decir, no importan los medios, lo que importa son los fines. Entonces vamos a matar para lograr nuestro propósito. Entonces, esto es una construcción, depende que tengamos. ¿Qué tengamos como valores? Como valores políticos, ¿cuáles son nuestros valores políticos? Por el otro lado, el liberalismo construyó, naturalmente, también una teoría política. Una teoría política sustentada en un concepto, el concepto de libertad. ¿Por qué? Porque el liberalismo surge en el momento en que en Europa, sobre todo en Europa occidental, porque Rusia estaba muy lejos, aunque tenía sus relaciones ahí con las monarquías europeas occidentales, de todas maneras el zarismo tiene otras características no comparadas con ninguna monarquía europea. Es otra cosa el zarismo. Es otro concepto. ¿Por qué? Porque es otra cultura, naturalmente. Entonces, las teorías políticas se van construyendo conforme a las realidades también culturales de cada país. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, el liberalismo, pues construye también una teoría política sustentada en ¿qué? En la libertad. En la libertad. ¿Por qué? Porque no la tenían bajo las monarquías. Entonces, desde Locke, Hobbes, Montesquieu, Rousseau, todos ellos, bueno, estaban a miles de kilómetros de Rusia. No son influidos por los rusos, es decir, por la teoría rusa. Acuérdense que Lenin fue muy posterior a esto, pero Marx fue mucho antes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues el liberalismo construye también su propia teoría. Es la que nos llega a nosotros. Igual volvemos a ver.
se construye o se elabora una constitución para garantizar que, para garantizar la libertad. De hecho, la primera declaración de los derechos del hombre y del ciudadano es la de 1789, la que surge con la Revolución Francesa. Es la primera declaración de derechos del hombre y del ciudadano, no nomás del hombre, sino también del ciudadano. Entonces, estas son las diversas teorías. Pero, ¿qué sucede después de que Hitler crea su teoría alrededor de un Estado sólido, fuerte, ¿verdad? Donde los elementos son el odio, la xenofobia, el racismo, ¿verdad? Por eso sucede lo que sucede con los judíos. Encontró un culpable de la situación que vivía Alemania en ese entonces, después de la Primera Gran Guerra y luego de toda la evolución entre el 1918 y 1939, para Hitler el culpable eran los judíos, que acumulaban las riquezas, ¿verdad? Que le quitaban al pueblo alemán, a los arios puros, ¿verdad?, lo que les correspondía. Y entonces, por eso construye su teoría alrededor de un Estado fuerte, nacionalsocialismo. Además, hay otro elemento muy importante, que lo tienen todas estas teorías, el nacionalismo. Era un momento en donde cada Estado volvía a ver para sí mismo. El nacionalsocialismo, uno de los elementos es el nacionalismo. Ustedes han oído hablar del nacionalismo revolucionario aquí en México. Bueno, es también un poquito de quitar, eliminar algo que no es nacionalismo revolucionario mexicano. Y es muy interesante también verlo. No es un invento cualquiera, ¿eh? No se habla de nacionalismo revolucionario porque sería hablar de un partido político que ya no está en el poder. Pero las acciones, las prácticas, sí están orientadas a conformar y a consolidar ese nacionalismo. El hecho de que digamos, o que se diga en el discurso público, primero los pobres, segundo, vamos a proteger a los pueblos originales, originarios, vamos a proteger, todo eso expresa un nacionalismo ferviente, que yo no sé si sea bueno o sea malo, pero todos los países, Trump lo hizo con los Estados Unidos, también. No es que sea de un país nada más, sino es que vivimos un tiempo en donde han surgido nuevos paradigmas. El pueblo se vuelve sobre ti, y esto es consecuencia ¿de qué? Es consecuencia de otro problema que se ha presentado, no ahora, siempre se ha presentado, la globalización. La globalización, que introduce cuestiones que en nuestra vida jamás nos habíamos imaginado. La globalización introduce factores nuevos que no son ajenos, pero que no podemos evitar, a menos que busquemos aislarnos de los demás. La globalización es imparable, como dice este hombre respecto a Nuevo León, ¿verdad? Del nuevo Nuevo León. La globalización se ha dado siempre, se dio con los romanos, se dio con los españoles, se da ahora en este tiempo moderno. Es inevitable la globalización. No podemos taparnos los ojos y taparnos los oídos y no saber nada y nomás ver lo nuevo. Entonces, ya esto nos guste o no nos guste, y esto no quiere decir que sea neoliberalismo ni nada, sino simplemente no se puede detener la globalización. ¿Por qué? Porque estamos inmersos en un mundo que ya está en un intercambio permanente y constante. Y todo esto en materia económica, en materia social, en materia jurídica, todo esto va generando naturalmente unos retos a la teoría política para decir, bueno, ¿qué Estado vamos a construir?
el objeto fundamental es el poder. Bueno, ¿quién lo tiene ahora? En este momento, hoy, ¿quién lo tiene? ¿Quién lo va a tener mañana? Y tenemos elementos como, pues, la tecnología. Simplemente la tecnología que penetra en la televisión, en las redes sociales, la internet, para acabar más ese elemento, ¿verdad? Producen cambios totales. ¿Cómo les podemos decir a los jóvenes? No veas las redes sociales, no veas internet, no veas a las computadoras, no te metas. ¿Cómo? Tenemos Google, mucho. Tenemos, ahora se llama X, Twitter. Tenemos Instagram. ¿Cómo decirle a los muchachos que no entren ahí porque son invadidos por otras culturas? Entonces, todo esto representa retos políticos que tienes que rediseñar. Pues tienes una serie de elementos y también tienes condiciones que no han sido superadas. Pobreza, en algunas partes miseria, colonización todavía de otra manera, ¿eh? No es que un Estado venga y se instale ahí y cree un virreinato o cree una colonia, no, sino simplemente con la economía. Las inversiones extranjeras no las podemos evitar, hay que promoverlas. El problema no está en eso. El problema está en cuáles van a ser las condiciones en que van a entrar. Eso es lo importante. China tiene inversiones en todos los países de América del Sur. ¿Ah? Y esa es la gran disputa con los Estados Unidos en economía. ¿Cómo vamos a evitar que las empresas chinas entren? Si lo estamos viendo, miren, los automóviles, los más importantes, Volvo, que es creo que es sueco, ¿no? Volvo. Pero es uno de los carros más perfectos mecánicamente hablando. Los de mayor seguridad. No hay ningún auto con una seguridad como la tienen el sur. Bueno, son chinos los propietarios. La vendieron los suecos. Los propietarios suecos, empresarios, se la vendieron a los chinos. Una empresa china que es la que tiene en primer lugar en la producción de autos eléctricos. Entonces, díganme ahora, ¿cómo podemos construir una teoría política en México si no atendemos toda esta realidad que se está dando, que está sucediendo? ¿Cómo podemos construir una teoría? Entonces, es complicado y eso atañe naturalmente al trabajo que tienen que hacer los políticos. No nomás ver hacia adentro y decir, oye, pues yo quiero gobernar Puebla, yo quiero gobernar Nuevo León y yo quiero esto. No. ¿Qué es lo que va a pasar con este país? ¿Qué país quieres construir? Y esa es precisamente la esencia de elaborar una teoría política. Pero la teoría política del siglo pasado ya no es la misma. El simple hecho de que la Unión Soviética, la URSS, se cayó a finales de los 80, principios de los 90, cambió el mundo. Le dio una vuelta al mundo. ¿Qué es lo que se está planteando en este momento en Ucrania? Bueno, Rusia cambió también totalmente. Rusia es un país abierto, aunque tenga un gobierno pero ya perdió un partido que era el dominante. Cambió totalmente, aunque tiene sus reglas. Por ejemplo, los rusos no aceptan la homosexualidad y la castigan y la sancionan. Acá nosotros somos muy progresistas y bueno, pues, decimos que deben de estar representados también en el Congreso o en el Parlamento. Pues todo esto, fíjense ustedes la teoría política, cómo se mueve, ¿verdad? Cómo va cambiando y cómo van surgiendo nuevos planteamientos que constituyen retos para construir una política clara que tienda a beneficiar a la población. Sí. Digo, México está sujeto mucho a la globalización y a todos los movimientos políticos sociales que están dando. Y más eso, también está creciendo su política social. Lo vemos con tanta
normas y reglas que están implementando en favor de los grupos minoritarios. Ah, claro, claro que sí. Pero eso es mundial. mundial. Eso es mundial, es correcto, es la globalización. ¿De dónde vienen estos derechos? Las Naciones Unidas surgen en el 45, en ese quinquenio surgen las Naciones Unidas después del término de la Segunda Guerra Mundial. Y las Naciones Unidas, bueno, pues surgen también bajo una nueva condición de paz, primero entre las potencias, de reducir a Alemania, ¿no?, bajo la tutela de los tres aliados, Rusia, Inglaterra y los Estados Unidos, ¿verdad? Surgen y le imponen las condiciones a Alemania de tal manera que cada uno se reparte una porción del pastel, ¿verdad?, en el territorio alemán. El sector inglés, el sector estadounidense y el sector ruso, ¿verdad? Y de hecho, bueno, pues después ese sector ruso se convierte en la República Democrática de Alemania, ¿verdad?, que también desaparece con la caída del muro de Berlín. Todo esto, pues naturalmente, también la caída del muro de Berlín, que vino posterior a la caída de la Unión Soviética, o casi en el mismo momento, pues se derrumba un paradigma, el paradigma de la polarización en dos polos, porque en esos no existía China como un polo, eran Rusia y Estados Unidos a nivel internacional. Era la teoría política de la polarización a nivel internacional, el poder repartido, es decir, el mundo, ¿verdad?, occidente y oriente, este y oeste, repartido entre dos países. Entonces, esto se rompe y entra un tercer elemento, un tercer país, que es la China. Es uno de los países que es más fuerte que Rusia en este momento, ¿verdad? No solamente desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista económico, industrial, y que es un problema para los Estados Unidos, naturalmente, ¿verdad?, por el progreso que ha logrado China. Entonces, pues ya es un jugador de primeras ligas, que podríamos decir de esa manera. Entonces, ¿qué pasa? No todo esto, pero aquí lo importante es, entonces, los estados, las naciones, ¿cómo van a responder a su población? ¿Cómo se va a configurar esa nueva realidad? Corre, es sobre acá. Corre. Antes de que Yo creo que le tenés una preocupación constante, tenemos que distinguir. Todos los países debajo se presentan de democráticos, todos. No importa que sea chino, sea Rusia, o sea Estados Unidos, o nosotros. Todos decimos que somos demócratas. Cada uno tiene su propia constitución y su constitución garantiza un principio de separación de poderes, garantiza elecciones, en fin, en todas partes hay elecciones. Ya un sistema electoral es un sistema de renovación de los poderes. Putin se ha reelecto. Yo creo que ya va por la tercera reelección. Pero, pues es un sistema electoral en el cual se sustenta su poder. Estados Unidos, China, pues también tiene su sistema a través de una elección que hace el Presidium, el organismo supremo del Partido Comunista Chino. Y él define a su primer ministro, a su presidente. Cada uno tiene procesos electorales y todos se presentan que son democráticos. ¿Por qué? Porque al final representan, pues, a la población. Todos se dicen representantes de la población. Y nosotros, la mayoría de los países situados en Occidente, en toda América Latina, bueno, pues también tenemos nuestras propias democracias y nuestros sistemas electorales, ¿verdad? Para decir, nosotros tenemos una democracia representativa, pero ellos también tienen una democracia representativa. Al final de cuentas, por ejemplo, en Rusia, Putin representa, bueno, pues a los rusos, a la mejor a todos, porque no quiere a algunos, porque hay fobias contra algunos grupos, no lo representa a todos.
a lo mejor no representa a la oposición porque no los quiere y los mete a la cárcel. Entonces, esa es una realidad. Yo creo que la Constitución no solo garantiza la libertad, pero quien esté en el poder no la garantiza. ¿Por qué? Porque él tiene otra visión de las cosas. Sin embargo, dice, yo fui reelecto. Yo tengo el poder porque me eligió el pueblo. Entonces, ¿cómo manejar esta situación en los países occidentales? Bolivia, Argentina tiene elecciones el domingo. Argentina tiene elecciones el domingo. Chile tuvo elecciones, un presidente joven. Bolivia, Ecuador, Venezuela no tiene elecciones porque acaba de cancelar después de un acuerdo ahí con los Estados Unidos para levantar algunas sanciones en materia petrolera. Después yo creo que se arrepintió Maduro y dijo, no, la oposición no, vamos a inhabilitar. Entonces ahorita están peleando, los Estados Unidos están volviendo otra vez a insistir en que se rehabilite a la mujer que ganó en la oposición. Ser candidata, no una elección para presidenta, ganó ser candidata de la oposición. Pero como no les gusta el poder, bueno, pues dicen, la inhabilitamos porque tiene esto y esto. Imaginen que ustedes, yo tengo el poder aquí, soy el presidente, y alguien y está muy fuerte en la oposición, y yo digo, no, a ver, búsquenle acá jurídicamente qué es, búsquenle, investíguenle, y si hay necesidad que la Corte o que el Tribunal Administrativo la inhabilite por tantos años para que no pueda contender en el 24. Bueno, eso es lo que sucede en el ejercicio de la política, en el ejercicio de la política. Y lo vemos todos los días. Lo vemos aquí. ¿Qué pasó con la candidata del partido Morena? ¿Qué pasa? O del movimiento Morena. ¿Qué pasa? Bueno, pues ahí está la línea 12. La línea 12 la tienen ahí en la agenda la oposición para decirle el día de mañana con el proceso de campaña. A Xochitl Gálvez, ¿qué le dijeron? Cuando fuiste delegada en tal alcaldesa o delegada en tal delegación, pues compraste tu departamento con dinero públicos o con dinero que te dieron los inmobiliarios, ¿verdad? Entonces, todo esto, ese es el ejercicio del poder, es el ejercicio de la política. ¿Es bueno? No sé. ¿Es malo? Tampoco. Lo que sí es que no hay una regla ética en ese ejercicio de la política. ¿Por qué? Porque la política es amoral. La política no está sujeta a reglas morales, a reglas éticas, aunque debería de haber un mínimo de ética. Pero como es la persecución del poder, yo lo quiero y tú lo quieres, pues entonces vamos a ver quién puede sostenerse más o posicionarse mejor. Entonces, bueno, si va un inocente, si va un santo a la política y empieza a decir puras cosas bonitas, que no va a hacer nada mal, etcétera, pues no, porque el otro lo va a estar fastidiando y fastidiando, ¿no? Entonces, yo creo que el ejercicio de la política no hay reglas éticas, que yo creo que debería de tener un mínimo de ética. Al menos no meterse con las familias, por lo pronto, ¿verdad? Eso sería ya una regla que podría respetarse o aplicarse. Entonces, la teoría política se va construyendo poco a poco. Y decía, entonces, a principios de este siglo, pues la teoría política vuelve a cambiar. Vuelve a cambiar por lo que decías tú allá atrás, ¿verdad? Aquí en México, bueno, tenemos una población que ha crecido, una población que tiene ciertas tradiciones, ciertos valores, pero donde la globalización y el reconocimiento que ha sucedido en otros países, bueno, pues nos ha traído también que esas demandas se repliquen y en el país. Y entonces encontramos grupos, por ejemplo, el crecimiento de la mujer como actor en la vida política del país. Pero no nomás
la mujer, sino también, por ejemplo, las mujeres que reclaman el derecho a hacer, del derecho a la libertad de hacer con su cuerpo lo que ellas quieren. Y entre esos derechos, bueno, pues está el aborto. O bien los grupos estos LGBT, bien, los reclamos que han hecho y que están presentes en la sociedad. Antes siempre no se ha habido, ¿verdad? Siempre ha habido estas personas, pero naturalmente que en los momentos del pasado, pues no, las tradiciones, las costumbres, la religión, etcétera, pues no daba oportunidad de expresar, de que estas personas se expresaran. Había cierto, se dice tabú, pero en realidad había cierta represión de esas emociones que estas gentes o estos individuos o personas sentían para expresarse. Bueno, ahora hay una apertura que nos viene de fuera, nos abrieron al país desde fuera, no lo abrimos nosotros. Fuimos obligados a abrir, porque esos derechos, bueno, pues se consagraron en las Naciones Unidas y las Naciones Unidas dictan, ¿verdad? Solamente en los países autoritarios, como Rusia, bueno, pues Rusia dice no, y es no. Esto no funciona. Pero en Francia, yo recuerdo, yo me fui a estudiar a Francia en el 73, y aquí en México no había que ustedes vieran en un restaurante a dos mujeres besándose o a dos hombres agarrados de la mano. No, no existía. Pero cuando yo llego a Francia, pues yo llegué a un pequeño estudio y cerquita de la universidad, y una vez me fui a desayunar a un restaurancito que se llama la Plaza de la Contestad. Por ahí vivía yo y estaba en una clase de la Facultad de Derecho. Y llegué, pedí un chocolate con un croissant, un pan ahí, nomás para tomar, porque tampoco había mucho dinero para estar gastando en desayunos muy fuertes, ¿no? Pero, me sorprendió mucho porque había 2 o 3 mesas ocupadas y una de ellas era ocupada por dos muchachas, dos jovencitas, se veían que eran estudiantes también. Y pues estaban besando. Yo francamente fue como, no digo que un shock, pero sí fue una sorpresa. Dije, carajo, esto en México no sucede, ¿verdad? Pero eso estoy hablando del 73. Aquí eso, bueno, pues va llegando. De hecho, no sé si vieron la noticia de magistrade, del norte dice magistrade, por no decir magistrada ni magistrada. Hasta eso hemos llegado, magistrade, con el lenguaje inclusivo, que lo Inclusive. asesinado, ¿verdad? Sí, creo que Lo mató su novio. que se iba vestido de mujer a la magistratura, al juzgado, al tribunal, se iba vestido de mujer. En fin, ¿verdad? A ese nivel de tolerancia ya estamos. Y todo eso plantea, pues, retos a la política. Porque quién sabe qué pensará el presidente en su fuero interno. A lo mejor dice, no, pues, cada quien su vida. Pero en su fuero interno, pues, yo creo que el presidente, igual que cualquiera de nosotros, pues dice, ay, carajo, en un tribunal llegar un hombre vestido con tanto y vestido de mujer y con un abanico abanicándose ahí, pues no deja de ser un poquito así sorpresivo, ¿verdad? Pero en fin, esa es la realidad. Y mucha gente dice, ¿cómo puede suceder esto? Gente preparada dice, esto no puede suceder. No, no es que pueda suceder, sucede ya. Pues todo esto plantea retos a la teoría sobre el Estado. ¿Qué es lo que debe de hacer el Estado? ¿Qué es lo que debe de proponerse de parte del Estado? Y entonces, bueno, pues ahí entra precisamente todo este proceso de elaboración de políticas públicas. De políticas públicas tendientes a
satisfacer las necesidades de la población, las diferentes demandas, como decíamos hace muchos años, demandas de la sociedad, planteamientos de la sociedad. Eso plantea, en la actualidad, la teoría política tiene muchos retos. Y quién sabe cuántos más vendrán. Sí, dime. Digo, por ahí está la premisa de que se debe ver por el bien de la mayoría. Sí, ese planteamiento es muy, muy viejo, muy viejo, los ingleses. No recuerdo bien ahorita, pero ver si ahorita me recuerdo. Alguien lo planteó desde el punto de vista económico. El bien de los más, el bien de los muchos, sacrificando a los menos. El bien de los más. Pero a veces es al revés. ¿Verdad? Por ejemplo, si tenemos 90 millones o más de electores, con la cultura, el nivel de cultura política que tengamos, no importa, y votan 30 millones en un sistema electoral donde vas a la mayoría simple, 50 más 1 para que tú ganes, de los que votaron, pues entonces esto, como decía Ortega y Gasset, en la rebelión de las masas, puedes tener una, no lo decía precisamente como dictadura, pero sí podría ser un gobierno de las minorías. ¿Vale? ¿Por qué? Porque vamos a suponer que tienen 90, votaron, ¿cuántos? 60 millones, por decir 2/3. Le faltan 30 que dijeron, ah, ya sabemos qué va a ser, ya está todo arreglado. Gente que siempre piensa así, no voy a votar, no vale la pena. Tienes 30, pero no sabemos qué quieran. Esos, tienes un paquete de 30 millones. Y luego tienes otro paquete de 30 millones que votaron en contra. Entonces, aquí gobierna una minoría, ¿verdad? Gobiernan 30 millones. O se gobierna para 30 millones. Por eso el presidente, naturalmente, fundado en ese marco, en ese sistema electoral, de decir, no importa que los 60 no estén conmigo. Conmigo están 30 y votaron conmigo, y con eso gané, y por los demás, pues votaron 10 por uno, 15 por otro, no llega, ¿verdad? Por eso el presidente se siente así, y créanmelo, es correcto, porque al final ganó. Lo que no es correcto es pensar que los otros no importan. Entonces decir, yo me dedico a esto, a darles la satisfacción a eso. Aunque haya muchos pobres que no estén con él, aunque haya mucha gente de otras clases sociales que no están con él, ¿verdad? Pero el voto es lo que importa. 30 millones votaron por mí. No sé quiénes fueron, porque hubo empresarios simpatizantes, hubo pequeños empresarios, hubo clases medias, hubo pobres, en fin, que votaron por él. No nomás fueron pobres, no fueron 30 millones de pobres los que votaron, hubo de todas las clases sociales que votaron por él, por la razón que haya sido, porque significaba un cambio, por una transformación, lo que quiera. Entonces, Ortega y Gasset en Rebelión de las Masas, pues bueno, se refiere a que esta situación puede causar un problema del gobierno de las minorías. Entonces, la pregunta es un régimen democrático el que postula un sistema electoral sustentado en el principio de la mayoría simple o de la mayoría relativa? ¿Es democrático o no lo es? Hay países, bueno, Argentina tiene un sistema electoral a 2 vueltas, como Francia. Tuvieron elecciones, quedaron 2 señores, Milei y Massa del partido del gobierno, que es peronista, y Milei, que es uno que irrumpe, ¿verdad? Que lo han calificado de derecha radical, pero no cabe en el extremo de la derecha. No es derecha tampoco, es un tipo sacado de no sé dónde, por sus ideas.
Están bien raras. Pero sin embargo le ha llegado al pueblo. ¿Cómo se va a decidir esa elección? En la segunda vuelta, el próximo domingo. ¿Verdad? Son los dos únicos que quedaron. Tuvieron su debate el domingo, yo lo vi más serio. Su único problema es que representa al oficialismo, y el oficialismo en ese momento pues tiene al país hundido en una economía de la patada. Entonces, ese es su único problema, no porque se ve un hombre serio, se ve con planteamientos serios, ¿verdad? No alocado ni fuera de foco como Milei. Pero Milei pues es el otro contendiente que va a ver cómo sale adelante ahora en las elecciones. Cualquiera de los dos puede ganar, porque en el debate parece ser que el más ganó, pero los debates no definen una elección. Definitivamente, ya ven los debates con López Obrador, con los demás ni hablaba López Obrador, casi ni decía nada, ¿verdad? No es así. Entonces, como con las mañaneras, ¿verdad? Que se queda así, no dice varios canales en donde yo me puedo expresar. Por ejemplo, a nivel individual, yo puedo exigir rendición de cuentas, puedo tener acceso a lo que hace el gobierno. Hay una ley de acceso a la información pública y yo puedo solicitar sin necesidad de que junte un porcentaje X. Yo, por Humberto Gamboa, puedo decirle al gobierno, compraste, por decir algo, 100 camiones y tenemos nada más 20. Deseo que informes el presupuesto que va a pagar. Con todo respeto. Y el gobierno tiene que responder a Humberto Gamboa. Yo para que, perdón. Siendo uno como ciudadano. Como simple ciudadano, claro. Las acciones de participación. Representó al ciudadano, ¿no? Para poder existir a los actos. Claro. Pero también es mi derecho. No nada más voy para buscar a un diputado y decirle, oye, pídeles que me den esta información. Pero existe una ley. Pues no es claro, hay una ley de acceso a la información pública. ¿La ley de qué? La ley de acceso a la información pública. Cuando ustedes pueden elaborar diferentes proyectos, cuando yo fui secretario de Ayuntamiento, no, cuando fui síndico Creo que no atendieron, hicieron caso omiso a la petición que hicieron los damnificados de Acapulco, entonces violaron la ley del ciudadano, el presidente. No, lo hicieron en una manifestación. Sí. Pero hay un procedimiento para exigir. Tú puedes hacer una manifestación y bueno, yo puedo actuar como gobierno por presión política, decir, caray, son 1 millón de manifestantes, X número, ¿verdad? Entonces no me conviene porque electoralmente el día de mañana voy a tener problemas. Entonces voy a acceder para calmarlos y no tener protestas en la calle. ¿Y de qué manera puede responder el gobierno? Puede formar un comité, como está formado por los muchachos de Ayotzinapa, ¿verdad? Un comité, y bueno, que ese comité se reúne y que me diga qué está pasando. Pero a veces llega a ser ese comité tan ineficaz que se desborda la población. Ya lo hemos visto con este caso. Entonces, políticamente yo puedo actuar ante una manifestación, pero no es una petición, es una petición colectiva. Es una acción colectiva. Entonces yo lo que puedo hacer es llamar, no ceder luego, porque políticamente me voy a ver débil. ¿Me explico? Entonces, yo puedo decirles, nombre una comisión, vénganse a platicar y vamos a formar un comité donde ustedes estén presentes y el gobierno. Y vamos a ver cuál es el problema. ¿Están de acuerdo? Generalmente se resuelve eso de esa manera. Aunque en este país dicen que si no quiere resolver los problemas, crea una comisión. ¿Verdad? Entonces, es una salida. Si crea una comisión, si no los vas a resolver, para que no te den problemas, créales una comisión. La comisión. ¿Ah? Entonces, el problema es que las comisiones deben de trabajar. Entonces, la exigencia se va a una mesa y hay una participación. Hay una participación ciudadana. Es malo ir tanta gente, mejor los representantes formando una comisión. Para poder Yo creo que no es malo, porque no es que sea malo. Porque ellos están manifestando, pero los que deben de hablar son los líderes de esa manifestación, para poder ser atendidos.
Ah, no, estoy de acuerdo. Bueno, esa es la cuestión, porque hay una democracia directa. Y las formas de participación son normales en la democracia directa. ¿Cómo se ejerce la democracia directa? Cuando la acción es masiva, es colectiva. En un referéndum no es individual, es los electores los que van a participar en un referéndum. El gobierno dice, vamos a cambiar una ley, vamos a tomar una decisión fundamental que los afecta a todos. Entonces, para que la población se pronuncie a favor o en contra, bueno, existe el referéndum o existe el plebiscito. Son acciones colectivas. Esa es una forma de participación colectiva. La Constitución nuestra, y es de las que hablaba hace un momento, son institucionalizadas. ¿Por qué? Porque los países se han ido moviendo en sus derechos constitucionales, que son derechos políticos, el derecho político y el derecho constitucional, ¿verdad? Se han ido moviendo para decir, oye, la democracia no está funcionando, tenemos cada vez más poder. En 1968, con el movimiento estudiantil, todo esto que pasó, a lo mejor hubiera sido bueno si no hubiéramos tenido un presidente autoritario como lo era el presidente Díaz Ordaz, ¿verdad? A lo mejor se hubiera resuelto de otra manera. Si se hubiera llamado, oye, rector de la universidad, oye, maestro, oye, estudiantes, oye, movimiento de huelga, vamos a sentar y vamos a platicar. ¿Qué es lo que está haciendo Samuel García y el Congreso? ¿Qué es lo que está pasando con él? Con un pequeño grupo de 26 que forman la mayoría, PRI-PAN o PRIAN, como le llamen, está batallando. ¿Por qué? Porque no se sienta a platicar con un pequeño grupo. Imagínate que tenga una manifestación mayor. ¿Qué puede hacer? Pues nada, le van a incendiar las puertas del palacio, ¿verdad? Entonces, que te incendien las puertas del palacio es intolerable, no puedes admitirlo. Primero, ¿por qué? Porque no puedes castigar a una masa, no la puedes reprimir. Y es una forma también del Estado de responder con represión, como se respondió en el 68. Entonces, es una forma, pero la política ha avanzado en el sentido de decir, bueno, tenemos que institucionalizar, es decir, meterlas en la ley como normas, ciertas condiciones de participación ciudadana. Y una de ellas, hay varias. Tenemos, ¿para qué? Yo decía gobernabilidad o gobernanza. ¿Para qué? Para que no tengas esas manifestaciones. Y no porque no las quieras tener, sino simplemente porque no puede tu acción o tu gestión pública, no puede obtener la eficacia que debes de tener. Entonces, es mejor. Es lo mismo que pasa aquí en este tiempo del Nuevo León. Las acciones del gobierno son ineficaces. Y la prueba está. Los resultados de que tenga que intervenir otro poder para decirle lo que tienen que hacer o lo que no vale, ni el tuyo ni el del Congreso, pero el Congreso tiene la facultad de designar un nuevo interino. Lo que siempre hubiera sido, más que por eso. Pues sí, pero van a dejar al otro interino del gobernador que dice que hay leyes que están violando No, no se va a quedar ninguno. Mira, yo creo que el Congreso ahorita está pensando, el PRIAN está pensando en quién va a llamar. Y lo conveniente es que llame a alguien. En caso de que no se pueda entrar interinos de No va a entrar. No, pero en caso el Congreso, Samuel no tiene que dice, no tiene que escoger el interino, o sea, el Congreso del Estado es el que tiene que poner al interino. Si no es Salinas, va a ser otro, pero Samuel no tiene el derecho de poner a quien está. Sí, claro, el Congreso no se puede empeñar en poner a Salinas ya. Ahora, el momento político ya no admite otra oportunidad. Tuviste una oportunidad para que tu Congreso pensaras muy bien y no te precipitaras en nombrar a alguien, ¿verdad?, que no era amigo de Samuel. Te precipitaste. ¿Por qué? Porque podías haber esperado hasta el 25, 26, 27, hasta el 30 de noviembre y decir, abriste una carta. Te jugaste una carta
que estaba condenada a, no sé, a fracasar. Entonces perdiste un juego, una jugada. Pero Samuel también perdió los dos, pero mantiene el Congreso la facultad. Esa no la pierde porque es única y exclusiva de él de nombrar un interino. Entonces, ¿a quién van a nombrar? Si el Congreso dice, no, es que sí debe ser Arturo Salinas, está mal políticamente ahí ya, está mal. Pero Aunque sí puede- como pero bien sí puede dices, ser. aunque dices, Eso no se puede hacer porque No. viola varios reglamentos de la... no, aunque bien dices que el juez se excedió, ¿verdad? De todas maneras, ya no puedes pelear ese exceso judicial porque ya se vería como un capricho político del Congreso. Es decir, el juez no tiene por qué imponerme a mí una solución. Yo soy el que tengo la competencia exclusiva. Entonces, el Congreso ya no estaría en el campo de lo jurídico, estaría en el campo de lo político. Y se vería como un capricho del Congreso decir, no, es que quiero a Arturo Salinas. Entonces el Congreso, yo creo que el juez sí sabe el juez hasta dónde podía llegar. Pero lo que hizo es salomónicamente, mira, ni tú ni él, un tercero. Como resuelve un conciliador, un árbitro. Para que nadie salga afectado, fíjese que el derecho municipal, cuando el municipio cae en un estado de ingobernabilidad, se puede solicitar al Congreso que nombre un nuevo alcalde. Claro, Pero hay ciertos reglamentos que el Congreso tiene que, por supuesto. seguir. Entre ellos, que procure que el nuevo alcalde sea de las mismas filas del partido ganador. Ese es el derecho municipal. El derecho municipal, En en la Constitución no obliga, no obliga eso. no obliga a eso. Es correcto. Ha sido una tradición anteriormente de decir, bueno, pues se fue por X razón. Cuando se fue Clarion, Canales Clarion, También se fue Jaime, ¿verdad? Cuando se fue Jaime, pero en el caso de Canales que renunció para irse con Fox, Ujú. ¿verdad? Que ocupó una la secretaría. secretaría, exactamente. Entonces, bueno, ahí intervino el Congreso. Y era otra constitución, ¿eh? Sí, pero en aquel entonces Era otra norma. no puso el Congreso, en aquel entonces no era el Sí, mismo. pero se siguió la línea por tradición de decir, bueno, no es que sea el mismo partido, no pasa nada. Aquí también podía haber sucedido. Sí, pero no es obligatorio del Congreso Claro, no es que obligatorio. acate esa norma. No es como el derecho municipal. Así es. El derecho así es. municipal sí debe privilegiar eso. Sí. Debes de privilegiar que sea de tu mismo partido. Pero en este caso, Pero a nivel estatal, el Congreso no está obligado a hacer eso. Por parte del gobernador está violando un reglamento y por parte del Congreso, del PRIFRAN, está violando también varias reformas. Salinas, yo digo que tiene que ver a fuerzas para que también lo entienda la gente aquí en Nuevo León, es que pongan el tercer. Pongo un tercero en discordia, como dicen los árbitros, ni tú, sino un tercero ¿Por qué que tendría que puede ser decir? cualquiera. Tiene la facultad del Congreso y dice que va a decir. Ahora, Eso si no hubiera ustedes una norma. no creen que el Congreso o los diputados se sientan, también sientan Y que no tienen el derecho, la decisión esta? Después, claro que la sienten. ¿Por qué? Porque lo dejan en evidencia. y que no tienen el derecho algunos otros partidos que, por decir, como yo veo, pues están apoderando el PRI y el PAN No se están apoderando, son mayoría. Son Simplemente mayoría. son mayoría. No se están apoderando. Tienen el poder por elección popular. Claro. o sí, tienen el poder, pero sí que Ganaron los pueden- 26 distritos electorales locales. El PRI y el PAN. O sea, que La la ciudadanía les dio ese poder y ellos lo están tienen todo el poder. Y está el pleito con el gobernador. Y Samuel está peleado con ellos, Samuel, que los quiere Eso es lo que no está, no es correcto, es que no han sabido ubicarse en el poder ejecutivo como Entonces se han privilegiado un pleito ya que es más personal eso no que es político, que público. no, es personal, es personal y que la lleva es ciudadano. Y eso es una vergüenza porque dice el bajo nivel de la política, ¿no? Del ejercicio del poder. Es un bajo nivel. Porque yo nunca había visto un pleito así tan fuerte entre los poderes, ¿no? se está viendo más a Samuel el odio, incluso se está viendo los que hay en sí en los partidos
no están viendo, están dejando en segundo término a los ciudadanos porque se están peleando ellos mismos y por decir ahorita La pregunta ejemplo que es, ellos están dando no es porque lo que es este caso, y hablando de participación ciudadana, este caso, ¿qué piensan o qué percepción tienen ustedes sobre lo que siente la población respecto a este pleito? ¿Es indiferente? ¿No le importa nada? ¿O le preocupa? La ciudadanía está tan decepcionada de la política Se me hace que solo están en la expectativa y que solamente usarán un pleito entre poderes. Muchos ya no saben ni qué. Y no poderes en el caso del poder legislativo o el ejecutivo, me refiero a poderes populares. La gente como que no tiene... Bueno, pues este es un caso precisamente que requiere de una visión de participación ciudadana. ¿Cómo participan los ciudadanos para lograr eso? Porque vemos que las cámaras, por un lado, la Cámara X o la Cámara Y, proponen que se avengan las condiciones, etcétera, ¿verdad? obviamente cada vez se va perdiendo más y hay mucha gente que ya ni siquiera va a votar. Antes era el 10, luego el 20, luego el 30, el 40. O sea, ya hay mucha gente la que ya en realidad pues ya no tiene caso ir a votar. Obviamente. Pero eso es un problema que ustedes tienen que ver. Es un problema que ustedes tienen que ver. La gente no vota. Hay que averiguar por qué no vota la gente. Hay que averiguar cómo promover la votación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que el gobierno en sus políticas hace para que la gente se duerma, para que la gente se Y poder votar de bien. una manera, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos un mecanismo de cooptación. ¿Qué sucedió? Los graban y está a la luz pública, y salen en noticieros y todo, y se están peleando ellos como animales y poner malos ejemplos, y la gente pues sí, pero a lo que voy, observamos que hay un mecanismo de cooptación de la participación ciudadana. Por ejemplo, ¿cómo se llama esta compañera que es muy respetable y además muy luchona? La que se manejaba en transporte público, que siempre andaba en la calle. ¿Cómo se llama? No, Liliana no. Es una ciudadana, una mujer que siempre estaba en la batalla. Es una líder. Es una lideresa, pero ¿cómo se llama? pero ella es ciudadana. ¿No es Indira? Bueno, no me acuerdo. ¿Qué hizo el Estado? La llamó, la metió a la comisión de transporte, donde se fijan las cuotas. Es lo que está haciendo prácticamente. Eso se llama cooptación. Es lo que está haciendo ahorita el Pato Zambrano, que se mete a fondo sobre el alcalde, sobre el gobernador. O sea, él. No, pero cada 3 años. No ofrece nada ni nada. es un espectáculo, ¿no? Es un show. Es bueno para el show. Es una a ver, bueno, el Pato Zambrano se distingue porque era show antes, pero en realidad saca mucho los presupuestos, lo que dieron, lo que invirtieron en algo, lo que invirtieron, que ahorita que hay otro impuesto. Pero no deja de hacer show, porque aparece cada 3 años y porque le pagan para que. Que hay área de trabajo que ya existe. Y pues eso da mucho de qué hablar. Yo frío. Para los que ¿verdad? Ok, bueno, esa es otra acción que habría que verse a la luz del pragmatismo y de la conveniencia política de las actuaciones políticas. Pero si vamos a hablar sobre la política y la política en serio, una lideresa que luchaba por los usuarios de transporte, junto con un compañero mío que fue regidor, Nacho Zapata. Sí. Nacho siempre fue un luchador, sí, y nunca fue cooptado. Esta compañera es invitada a trabajar en la comisión. Esa es una manera de apaciguar a los líderes. Sí, pues digo, una compra es una cooptación. Ahora, no tiene nada que ver si... No tiene nada que ver si desde ahí va ella con su personalidad y su autoridad como líder, ¿verdad? A plantear soluciones.
no, ya no andan en los camiones, pero desde ahí que la gente vea, ah, caray, pues ahora sí tengo una representante en una comisión. Entonces, ahí es un comité de participación ciudadana. Entonces, son instancias institucionalizadas de participación ciudadana. ¿Por qué razones? Por lo que Deberían de ser decía al registradas esas principio. personas, ¿Perdón? deberían de ser registradas esas personas que ayudan a los ciudadanos como líderes, así de exigirle a los políticos y a los representantes que hagan el trabajo que deben de ejercer para poder... Pero hay comisiones y hay participación ciudadana, hay muchas comisiones. Sí, pero pues nunca les ha- Pero registradas como qué? Registradas ¿Está de para, dónde o cómo? como qué? Usando de la asociación ¿Para qué? Pues para qué, pues para que sea alguien que lo represente para el caso de que, Es pues que yo no invertiste tanto, a ver, Es que no necesitas registro, eres un ciudadano. Tú si quieres, el día de mañana puedes ir a solicitar información, nomás utilizando los procedimientos legales, información sobre X problema de que tengas dudas. acción sobre... Y puede manifestar, Claro. puede hacerlo. En la plataforma. Ahora, si eres líder de grupos, pues puedes ir con una manifestación y exigir. Bien. Pero puede hacerlo a través de las plataformas de participación. ¿De cuánto invirtieron? Hay una ley de participación ciudadana aquí Ujú. en Nuevo León. Y los municipios creo que tienen también reglamentos de participación ciudadana. Entonces, esa se llama participación ciudadana institucionalizada. Institucionalizada, ¿por qué? Porque establecen normas jurídicas para que los ciudadanos participen. Antes no había esto, ahora ya hay normas, hay una ley, hay reglamentos municipales de participación que determinan, por ejemplo, definen el referéndum cuando procede. Es muy simple. La iniciativa de ley, comentábamos en la otra ocasión, ¿a quién compete la iniciativa de ley? Al presidente, a los legisladores federales, a los legisladores locales y a los ciudadanos. De la iniciativa ciudadana es, Sí, exactamente. es una opción que existe. Esa es una opción de participación. Tú puedes proponer una iniciativa de ley. Sí lo Perfectamente puedes bien. proponer y lo haces igual a las comisiones y demás. Claro, siguiendo el procedimiento, siempre y cuando reúnas el porcentaje que establece la Constitución. Digo, porque lo puedes hacer también a través de tu diputado. Si tú confías en tu diputado o el diputado de tu distrito es tu amigo, por mayor razón, tú elaboras una iniciativa de ley, le puedes decir, oye, me interesa esto, proponlo ahí, mételo como si fuera tuya. Porque yo en lo individual no puedo hacerlo. Pero tú como diputado, échame la mano y preséntala como si fuera tuya. Puedes hacer. Tiene que ser el que representa al ciudadano. Pero para poder en ese caso, En el distrito, pero también el ciudadano tiene, distrito, tiene ¿verdad? sí, pero el ciudadano tiene el instrumento de la iniciativa ciudadana, donde él, reuniendo ciertos requisitos, puede iniciar un proyecto de ley a través del proceso de iniciativa ciudadana. Y entra igual a las comisiones y todo lo pues, como si fuera una iniciativa municipal. muy bien, está claro, ¿verdad? Muy bien. Sí, maestro. La participación ciudadana en las decisiones estatales. Esto es muy importante. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a participar en la toma de decisiones que haga el gobierno. ¿Y cómo puedo participar? Puedo participar por diferentes mecanismos. Uno, participación social. ¿En qué consiste esta participación social? Puede consistir en la existencia de asociaciones u organizaciones para la defensa de sus intereses. ¿Qué es lo que hace la Cámara de Comercio, por ejemplo? ¿Qué es lo que hacen los sindicatos? ¿Qué hacen otras organizaciones que tienen un interés determinado? Por ejemplo, el Centro Patronal. Estas son asociaciones de participación social y se habla de esta manera como yo como empresario, por ejemplo, estoy en una cámara de patronal y puedo decirle al Congreso o al gobierno, puedo decirle, oye, la Junta de Conciliación y Arbitraje, yo como cámara, que quede claro, yo como cámara de patronal,
en defensa de los intereses empresariales, puedo decirle al gobierno, oye, la junta local está funcionando mal. No resuelve pronto, que vamos a hacer una reunión para ver cómo hacemos más eficaz la gestión de la junta. Salud. Gracias. ¿Cómo la hacemos más eficaz? Esa es una participación social, lo dice la misma denominación. Ya cambió de nombre, ¿no? La Junta de Conciliación y Arbitraje. Y ya no es junta. Ya no es, ¿ahora qué es? No, ahora son tribunales. Bueno, Aunque van a, ¿cuál otra aunque parte? van a seguir operando durante 5 años. Sí, ¿Son qué? Ahora un como- rato todavía. Es Sí, que tienen, hasta que no se resuelvan los casos que Los están. tragos, y todo. Pero bueno, segundo mecanismo, participación comunitaria. Esto involucra acciones colectivas. Por ejemplo, la iniciativa ciudadana, participación que participación comunitaria. Involucra a una colectividad. Por ejemplo, igual el referéndum es colectivo. El plebiscito es colectivo. Tercero, la participación política, bueno, esa no merece más tratamiento porque es la participación en los partidos políticos, en los procesos electorales, en las asociaciones políticas, etcétera, ¿verdad? Y por último, lo que nos interesa es la participación ciudadana. O sea, el involucramiento directo, ya sea por acciones públicas, ya sea de los individuos o bien de grupos. ¿Cuál es la tercera? La tercera es participación política, y esa requiere mayor explicación. Esa es clara, es la participación de los partidos políticos, es la cuestión electoral, la cuestión político-electoral. Pero tenemos la institucionalización de la participación ciudadana, que puede ser de dos caracteres, de dos naturalezas, autónoma o institucionalizada. ¿Cuál es la autónoma? Cuando se ejerce desde la sociedad, Esa no sociedad, en forma perdón, vertical. La última, Es la participación ciudadana. Participación ciudadana. Va en dos caminos. Va en dos caminos. Van dos. Puede ser autónoma, Ok. por la vía autónoma, es decir, que parta de la sociedad misma, de manera no vertical, es decir, no desde el Estado para abajo, e institucionalizada. Esta, naturalmente, que está dentro del marco normativo, que ya lo había comentado, lo prevé las leyes. Y puede ser que, ¿para qué queremos esto? Primero puede ser por cultura política. Segundo, lo dijimos hace un momento, para mantener la gobernabilidad, garantizar la gobernabilidad, es decir, la estabilidad en el ejercicio del poder, para alcanzar eficacia en la gestión pública. El gobierno, entre más involucre a la gente en la toma de decisiones, puede ser más eficaz, puede lograr mejor sus objetivos. ¿Por qué razones? Porque la gente va a contribuir a encontrar solución a los problemas que ella misma tiene. Una forma de participación ciudadana es el presupuesto, ¿cómo se llama? Presupuesto participativo. Es decir, donde el gobierno tiene determinada cantidad de dinero, que creo que es algo que hemos descuidado mucho últimamente. Porque a lo mejor hay una parte de la población que dice, oye, mis plazas están abandonadas, las bancas están rotas, están deterioradas, todo esto, y entonces a lo mejor hay una política de renovación de parques públicos. Bueno, puede nombrar un comité, ¿verdad?, de gestión de demandas sociales en donde participe el gobierno y participe la comunidad X, en donde esta comunidad diga, oye, nuestras necesidades, lo puedes hacer por distritos electorales, federales o locales. Los federales son más grandes, bueno, vamos a hacerlo por los federales, vamos a nombrar un comité distrital de participación ciudadana. Y entonces ahí nombran ciertos funcionarios que sepan planear, que conozcan la realidad.
y que no vayan ahí nada más como espectadores, y también involucrar a ciudadanos responsables para que representen a su comunidad, y entonces ahí mismo se diga, hay una bolsa del presupuesto destinada para parques públicos para todo Monterrey. Entonces vamos a ver el presupuesto así qué- como se presenta. Perdón. Necesidades de cada. Así es, ¿verdad? Pero a veces se hace en el escritorio y lo hacen los sabios de tesorería, planeación. Entonces, yo creo que lo Pero a veces los utilizan más importante los es, políticos en sus colonias que en la... mira, y de veras, la gente se siente muy bien si tú la invitas la toma de a la cuenta. participación en la toma de decisión. Y no tienes problema, perdón, con esa gente. No batallas. Pero a veces los presupuestos que tienen gobierno los utilizan en colonias de ciudadanía alta y en realidad Más que eso, lo utilizan en donde conviene electoralmente. porque vas a una colonia y unos Tú dices, enormes, ahí está vas a listo. una colonia pobre y No, es un yo poco creo que no es tanto eso. No es tanto eso. De verdad, no es tanto eso. Sino dónde es la rentabilidad está como si electoral. fuera que faltaba el agua, pues a No, muchos pero les faltaba el agua y ellos siempre tenían agua. se refiere a pero- los maestros de que esta es una decisión de los propios gobernantes. Hay problemas ¿Dónde es más técnicos. Rentabilidad Y ahí le invierten. Sí, hay problemas técnicos en algunos casos, como en el agua. ¿No? Yo no los conozco todos, tampoco o ninguno, pero debe haber algunos problemas técnicos para decir, en la colonia Morelos, por decir algo, o en el Paso del Águila, donde están en las alturas, pues a lo mejor el agua no sube. Ahorita, por ejemplo, donde vive mi hija en Cumbres, no tienen agua. No tienen agua. Y son fraccionamientos privados. no llega la No, presión. ¿por qué La razón? poca agua que hay, No sé, la presión de la pero ahorita presumen de que ya hay agua y todo esto. Y mi hija dice, papá, no hay, cuando hay agua, no hay presión. Y entonces no sube al boiler y nos tenemos que bañar con agua poco. Entonces, eso es lo que está haciendo mi hija, está sufriendo más ahorita con esto. Pero le digo, bueno, pues debe haber algún problema. Hay que preguntar a agua y drenaje, oye, ¿cuál es el problema concreto aquí? Tú puedes hacerlo, ir a agua y drenaje. A lo mejor te dicen la verdad o a lo mejor te dicen un cuento, ¿no? Pero eso no es lo importante. Lo importante es que tú decidas ir a averiguar cuál es la razón de que no haya agua. Y tú tienes el derecho de ir a solicitar y a exigir en caso de que no te den respuesta. Eso es un involucramiento directo en un problema social, porque no es la única que tiene ese problema, es toda esa zona, toda esa región. Bloquean avenidas. Entonces, es individual también. Entonces, tenemos autonomía desde la sociedad autónoma, institucionalizada, establecida en el marco legal, en el marco jurídico. ¿Para qué es esto? Lo repito, para encontrar eficacia en la gestión pública. Y de veras se lo digo, entre más metas a la gente a participar, no a darles a tole con el dedo, porque también a veces se les da tole con el dedo. No, es que participe la gente. Miren, no sé si les platiqué al principio en la primera clase de las multas de tránsito. Nosotros creamos en aquel momento en el municipio un comité que no era un tribunal, era una comisión integrada por miembros del tránsito, funcionarios de tránsito de bajo nivel, no los jefes, no, agentes de tránsito que están en la calle con ellos y ciudadanos en forma paritaria, ¿verdad? Presididos por un funcionario derecho de partir ahí, decir tú tienes la razón, tú no partes. Pero una comisión muy, si quieren ustedes, una comisión que apenas empezaba. ¿Y qué se quería? Porque había muchas quejas de que los tránsitos mordían en las esquinas, de que te pedían dinero, etc. Entonces, se creó esa comisión y funcionó muy bien. La siguiente administración, no sé qué pasó con esa. No existía en la ley, no existía, pero
también se hizo de común acuerdo de manera administrativa. ¿Por qué convenía hacerla? Por una parte, reducir las quejas, ¿verdad?, que había que escuchar a la gente. Y no eran 2 o 3 monos los que iban a quejarse. Era gente que decía, oye, nomás porque me pasé arriba de 30 kilómetros en zona escolar, me están poniendo una multa de este tamaño, quiero saber, no lo hice adrede, no, bueno, a ver, ¿quién fue? Llama a la gente de tránsito que te pidió dinero. Vamos, ¿quién fue? Pues era fulano de tal con las placas, cuando le tomaban las placas. Entonces, enseñas a la gente también a ser responsable y a decir que la gente diga, no, pues identifico a fulano que cometió. No me inventes, no me digas que un tránsito X te hizo. No, tómale la placa, tómale la hora en que te pasó para saber quién estaba en servicio en ese momento. Así eran los requisitos elementales, por cierto, pero que funcionó, dio buenos resultados. Se redujeron las demandas, se redujeron. No puedo decir que al 100%, pero sí se redujeron porque la gente encontró un canal para expresar. Un canal donde dijeron, estoy participando. Y entonces yo puedo demandar o denunciar. A veces era una conciliación nada más, oye, no lo vuelvas a hacer. Pero nos tocó, por ejemplo, personas que eran reincidentes. Entonces iban ahí a la comisión, ya se les no, ya no vamos a reincidentes. Y luego como acostumbran ellos así, no, jefe, ya no vamos a volver. Pero se nos dijo. Porque pues ya de cuenta todo eso, que te van a grabar y ellos... No, y todavía pasa eso, todavía sucede. No, todavía, y va a seguir sucediendo. ¿Verdad? No, mientras no pongas un alto. Para poder defender. No, mientras no pongas un alto, porque el propósito de estas comisiones es también educar a la gente, no nada más a los funcionarios, también a los ciudadanos. El problema es que no le dan seguimiento a las administraciones. Ese es el problema, o no las hicimos institucionales. El área de secretaría, que eran las de vértebra, trabajo, Gilberto Marcos, Sí. y había... Pero yo creo que deben de llevar a ciudadanos más ciudadanos. Había más ciudadanos, había vecinos. Sí, porque a veces... A los amigos, ¿no? No es que se contamine, no, lo que pasa es que a veces este nivel de Gilberto Marcos, que es un luchador, nadie lo puede negar, pero no baja la sociedad, no baja la población como dicen, de banqueta. Sí, el ciudadano común. No baja. Entonces, tienes que sumar, por eso cuando decía, nombra una comisión si tienes un presupuesto y quieres que participe la gente en decidir qué es lo que se debe hacer con ese presupuesto, pues nombra vecinos, un comité de vecinos, ¿verdad? Aunque parezca corporativismo, no lo es si le das el nivel. Acuérdense ustedes que hace muchos años existía una junta de mejoras morales y materiales del gobierno del Estado, que veía problemas de agua, problemas veía mucho, desapareció. Eso estaba en el área de la Secretaría de Gobierno, de acuerdo, ¿verdad? Entonces desaparece y la gente pues dice, oye, ¿y ahora? ¿A dónde voy? Yo me quejaba ahí en esa junta y tenía una participación y esa junta dictaba, no decisiones absolutas, pero sí recomendaciones a agua y drenaje. Oye, a ver, ¿qué pasa aquí? Un recibo que tú pagas X cantidad y luego después 100 pesos y luego te resultan 5,000 o 10,000. Yo he visto en las televisiones quejas de gente muy mayor que dice, pues no puedo, no me lo arreglan, ni recibo, y miren lo que tengo y te pasan a la casa y todo y dicen, ni modo que tengan la llave abierta día y noche. El funcionario no te recibe. Ni siquiera Y luego no te reciben, ni siquiera hay atención. Entonces, creo que la participación ciudadana requiere de una educación, requiere de formación. Sí hemos avanzado, porque tenemos varios mecanismos, repito, desde la consulta pública que no obliga a la autoridad, hasta el referéndum, el plebiscito, la revocación de mandato. Bien, pero para eso necesita la gente saber no solamente que existe la revocación de mandato, por ejemplo, sino además qué condiciones puede generar una petición de revocación de mandato. Y eso,
pues hay muchas cosas que pues cuando menos la población debe decir, oye, pues vamos a asustarle, cuando menos, vamos a juntar el porcentaje necesario y vamos a pedir la revocación del mandato. ¿Por qué? Porque eso educa también al funcionario. Entonces, es un equilibrio de fuerzas. La fuerza ciudadana, ¿verdad? Y el poder institucional, el poder político institucional. Pero si dejamos que el gobierno haga todas las cosas y nosotros nos desentendemos, es muy difícil cambiar la forma de ejercicio del poder. Entonces, al gobierno también le conviene a veces Como recurrir a algunos la mecanismos. participación ciudadana, pues sí tiene que ver mucho, así como usted dice, por decir, y también tiene que ver mucho también los noticieros. También que cuando hay un pozo, cuando hay esto, o sea, están en el noticiero y todo es objetivo de que lo taparon, de que hubo atropellamiento, que falta iluminaria o algo y también lo ponen. Fíjense que yo, cuando llovió mucho, hace como, no en estas lluvias últimas, El año pasado, en septiembre. el año pasado, ¿verdad? En septiembre. Bueno, ahí como- donde yo vivo, donde tiene su casa, hay el parque Boulevard Primavera que entra por Covarrubias y sale hasta Revolución. Es una serpentina, una serpiente así. Y es un parque muy bonito, pero con lo del agua se ha ido secando. Pero en ese septiembre llovió mucho y creció la hierba de esta altura. Entonces ahí va mucha gente a hacer deporte y luego la luz era una luz muy tenue, muy débil, y en la noche ya nadie se pasaba. No en invierno, en esta época. Entonces yo publiqué en Facebook publiqué una crítica diciendo, ahí la tengo, diciéndole, alcalde Luis Donaldo Colosio, tiene olvidada el Parque de la Primavera, así. La hierba ha crecido más de 1 metro. No se puede caminar ahí, tac, 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 tac. Y las luces no sirven, unas están apagadas y otras son muy tenues. Pero no les miento. 2 o 3 días andaban las cuadrillas y recortaron todo eso. Lo peinaron. Entonces yo no digo que se deba a mí, pero mucha gente debió haber dicho eso. Entonces, pero coincidió. Yo no sé si ya lo tenía previsto. Así gente como usted habla en noticieros y es más fácil que le hagan caso a los noticieros que a la... Sí, pero la gente, eso es bueno también, eso es bueno. Entonces, miren, otra forma de participación política, de participación ciudadana, está el monitoreo. Es decir, que la ciudadanía o comunidades o asociaciones de ciudadanos monitoreen qué está haciendo el gobierno en tal o tal manera, en materia, perdón. La Contraloría Social. Existe en la ley la Contraloría Social. ¿Qué hace la Contraloría Social? ¿Cuándo tenemos noticias de la Contraloría Social? ¿Qué hacen los ciudadanos que están ahí representados? Pero, igual en materia urbana hay tantas cosas que hacer. Por ejemplo, en Monterrey, que es una ciudad muy desordenada en materia urbana. Antes existía un consejo metropolitano que congregaba a los municipios conurbados con Monterrey para planear. Ahora desapareció eso. Entonces cada municipio que desapareció. amplía una calle y luego la que sigue para ese municipio. Entonces son acciones concertadas, pero tienen que sumar a la ciudadanía. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer prácticamente desde el punto de vista sin chocar con nadie, sin pelear con los que están en el poder, sino simplemente impulsar acciones de participación ciudadana. Eso es muy importante. Por decir ahí en Guadalupe, en la Avenida México, todo es Israel, está el Canalón. El Canalón ahí por la Avenida México. Ajá. Y cada vez que llueve, se hace una alberca ahí en la calle. Y aquí lo peor del caso es que, por decir, ni a 100 metros, a 70 metros está el río. Entonces, ¿cómo puede ser posible que se estanque el agua año tras año y año tras muchos años tiene así? Sino, por decir, ahora hay monte ahí. ¿Te estás quejando?
No, pues, leer el- no, le digo yo, Es que a lo mejor lo puede poner usted. no, le digo yo, por lo que dice ella, es de la participación ciudadana. Por decir, a veces, No, pero ustedes lo pueden hacer. Ustedes lo pueden hacer. Ahora, como organización política, Yo paso mucho, no, yo no puedo hacer, como, no ganas de hacerlo, lo ¿verdad? pueden hacer individualmente o como Y organización. digo yo, tan fácil es de hacer un canalón. Organización pone, No, pero el problema no es ese. Ah, la El problema es- le digo yo, El problema es aterrizar le digo yo las que ideas. son cosas que perjudican al municipio y año tras año siempre se quedan todos, pero de que ya está reportado, pero nunca lo han hecho. Ah, bueno, pero eso, hay un reporte, 2 reportes, 3 reportes. Ya me cansé, ya me presento como grupo, Porque no es una como grupo de vecinos. Ya hacer una protesta ya formal. Claro, claro. No, me cae, pero no Lo que pasa es que cuidamos mucho no despeinarnos. Sí, Esa es la situación. Nadie se despeina. Nadie quiere ir a hacer Entonces, si va él, yo voy. Pero si no va nadie, yo no quiero ir solo. Ay, ¿qué van a Me van a decir? fichar ahí de las vías de la prensa y todo eso. Van a decir que yo soy enemigo del gobernador o del alcalde y no quiero ponerme mal. No. Yo creo que es legítimo presentar una demanda de decir esto está mal. Esto así. Esto de esta otra manera. Bueno, sí, Pero, pues, pero esa es una cultura. Esa es una cultura política. Si no hay cultura, claro, cultura política ciudadana, si no existe, pues yo puedo decir que voy bien gobernando y no tengo mayores críticas ni reclamos, salvo en la época electoral. Oye, es que nos prometió el que ya se va, el Bronco nos prometió que nos iba a poner aquí la luz y no hay nada. Y nos prometió que iba a haber agua y no hay agua. Eso es Cada cada 3 gobernador nunca años. supo si realmente se lo pusieron o no, porque nadie se presentaba, ni nadie reclamó, ni nadie dijo nada. Claro. Entonces, eso no, es, si a veces sí dicen, nomás que la gente se cansa porque no les hacen caso. bueno, hacen a caso manera omiso a de, las a manera de peticiones del corolario, ciudadano. de conclusión, yo quisiera decir esto. Por una parte, la teoría política está preocupada para ver qué es lo de la realidad, formular hipótesis para que el poder o desde el poder se tomen decisiones conforme a esa realidad que se está dando, que va cambiando. Y hay muchos elementos que ha cambiado esto. Por ejemplo, en materia educativa. Ha cambiado. La tecnología ha cambiado el contenido de la educación, de la formación profesional. La ha cambiado. Entonces, el Estado tiene que estar viendo, monitoreando qué es lo que está pasando en la realidad y formular hipótesis. Decir, ¿qué pasó? ¿Qué va a pasar el día de mañana? Por ejemplo, un área en gobierno. ¿Qué va a pasar el día de mañana que se establezca ya institucionalmente la inteligencia artificial? ¿Qué va a suceder? ¿Cuáles van a ser las consecuencias? En materia de conocimiento, es decir, de educación, de formación profesional. ¿Qué va a pasar? Yo dudo que el gobierno esté muy preocupado por la inteligencia artificial. Sin embargo, en otros países ya están tomando medidas a nivel jurídico, a nivel legal. ¿Qué está pasando? Ahorita estamos preocupados, por ejemplo, veía una nota de que hay una oposición de los médicos mexicanos porque quieren obligarlos a no ejercer, ¿cómo se llama esto? En conciencia, ¿cómo se denomina médicamente? Sí, las decisiones, yo me pongo como médico, yo puedo decir, yo no practico el aborto, porque no va con mi convicción. Sí, Algo de conciencia. sí, se llama. Entonces, eso, naturalmente, pues el gobierno debe de pensar qué va a pasar con esos médicos. Ellos tienen derecho a oponerse. ¿A poco los va a correr a todos y les va a imponer una regla? No puede y no debe. Cada quien es libre de pensar como quiera. Entonces, ¿por qué razones? Porque hay responsabilidades que se tienen que enfrentar. En ese caso del aborto, el hombre y la mujer tienen que enfrentar la pareja. Y digo pareja porque no necesariamente tienen que estar casados. Las parejas tienen que pensar también, ok, el aborto
¿Por qué? Porque no quiero tener hijos. Y se vale, la mujer puede decir, yo no quiero tener hijos. Ok, no, Pues sí, no los tengas, pero es un delito. pero hay una responsabilidad. Bien. ¿Cómo? Para eso está el conocimiento, la planeación familiar. Entonces, bueno, ¿cómo no puedes, cómo no vas a tener hijos? Pues, Objeción de conciencia. objeción de conciencia. Pues puedes no tener hijos, está bien, tienes el derecho, no quieres familia, etcétera, tienes el derecho, pero ser responsable. Nadie te está impidiendo que tú cumplas con tu función o satisfagas, hombre, mujer, satisfagan sus necesidades sexuales. Nadie te está impidiendo eso, sino simplemente, ¿verdad? Hay mucho que discutir en eso. Es la responsabilidad. Entonces la responsabilidad, asume una responsabilidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo derecho es correlativo de una obligación. Es correlativo. Entonces, hay responsabilidad. Es como decir, oye, yo tengo la libertad de manifestarme. Sí, tengo la libertad de manifestarme, por lo debo hacer con respeto. No ir a romper cristales de una tienda, no ir a quemar las puertas del palacio. En fin, hay ciertas restricciones a la libertad, porque si no sería el caos. Por eso Hobbes, en su obra El Leviatán, dice que tiene que haber un poder fuerte que controle esa libertad de los individuos. ¿Por qué? Porque los individuos en plena libertad es un caos. Entonces no los debemos dejar que ejerzan su libertad como ellos quieren. Entonces por eso es uno de los impulsores o de los creadores de las normas jurídicas, Hobbes, aunque haya sido absolutista y monárquico en su concepción del poder, pero tenía razón jurídicamente. Entonces el derecho viene y sustituye al poder absoluto para decir, bueno, las restricciones a la libertad natural del individuo son estas. Y por eso, pues la teoría política va avanzando y va diciendo, bueno, hay nuevas demandas. Entonces el ejercicio del poder se tiene que adaptar a esa demanda. ¿Cómo? Diseñar reglas que no atenten contra la libertad, sino simplemente que la restrinjan lo suficiente. Claro, porque si no regresaríamos a los Sería un orígenes, los orígenes bestiales, donde A la edad de piedra. donde el hombre hacía Regresaríamos. exactamente. Bueno, La ley pues del con esto concluyo yo. No sé si tengan algún comentario o alguna duda. Deje checo los comentarios de la llamada. ¿Cómo dices, perdón? Voy a checar los comentarios de la llamada.